Bueno, arrancamos entonces. Voy a darle la bienvenida de formas a todos y a todas. La verdad que es un placer reencontrarnos nuevamente. Desde ya agradecerle a nuestra secretaria de Integración y Territorio de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la especialista Carla Malugani, y a nuestro asesor especialista Néstor Secchi, que nos ha acompañado en este proceso y en este camino de, por un lado, de poder ir cerrando este gran objetivo y desafío que nos planteamos el año pasado en la diplomatura de denominada Extensión Universitaria e Integralidad en Prácticas Territoriales, que ha sido que vamos culminando ese camino, y acá surge este conversatorio que ahora se los voy a presentar, pero hoy les decía más temprano que un honor para nosotros tenerlos y muchísimas gracias por acompañarnos, porque la verdad que todo nos permite fortalecernos, ¿no?, como en la comunidad académica. Este conversatorio está denominado Integralidad, Territorio, Universidad, Territorio, Debates y Desafíos Actuales. Nos van a acompañar Gustavo Nieto. Gustavo es docente e investigador de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Uncuyo, codirector de la Diplomatura de Posgrado en Prácticas Sociales Educativas e integrante del grupo CLASO de Extensión Crítica. Julieta Filippi Villar, licenciada en Psicología, profesora, extensionista y feminista de la Facultad de Psicología de la Universidad de Mar del Plata, ex secretaria de Extensión en esa misma facultad, investigadora de CLASO del trabajo Extensión Crítica, Teorías y Prácticas en América Latina y el Caribe, y actualmente secretaria académica y vicedecana de la Facultad de Psicología. La verdad que muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Excusar al señor decano, al bioingeniero Aníbal Sattler, que no nos está acompañando, pero en cuestiones de agenda, en la actualidad, nos irá a acompañar en la próxima actividad como modo de cierre. Así que te doy la palabra, Carla, Néstor. Sí, Carla, ¿querés decir alguna cosita? No, empezá, Néstor, porque viste que si yo arranco a hablar, no termino más. Bueno, gracias. Es un gustazo, como decía inicialmente, acompañar a todos y a todas en este inicio de ciclo, pero además de la mano de dos amigos entrañables, porque más allá de la presentación de un brevísimo currículum, son personas muy, pero muy queridas, son amigos entrañables, con los cuales venimos transitando conjuntamente desde hace mucho tiempo estos caminos de la extensión. Así que me da mucho gusto formar parte de este grupito con estos amigos que me acompañan. Básicamente la experiencia de práctica, como decíamos inicialmente, de la UADER es una experiencia muy virtuosa, que seguramente seguiremos transitando caminos porque cada día aparece un nuevo desafío, aparece un nuevo proceso para transitar, iremos tomando las decisiones del caso, pero yo me siento orgulloso de formar parte de esta institución y de este proceso. Básicamente vamos a escuchar a dos compañeros y compañeras. A Gustavo, que va a iniciar un poquito la presentación, contándonos un poco su experiencia y poniendo el eje en la formación, que es un tema central, la formación de los actores y actoras que forman parte del proceso. Y después Juli, con su perspectiva, con su trayectoria, va a dar cuenta también de una experiencia que es muy, pero muy virtuosa en nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata. Quizá actualmente de las experiencias más valiosas que están transitando las prácticas en nuestra universidad. Así que sin más, si querés comenzar, Gustavo, adelante, te escuchamos atentamente. La idea básica es que cada uno de ellos haga una presentación y después, como solemos hacerlo en la UADER, nos ponemos a disposición para charlar, para discutir, para preguntar, para pensar conjuntamente. Avante, Gustavo. Bueno, muchas gracias, Néstor. Buenas tardes entonces a quienes se han sumado y reiterar los agradecimientos a Néstor y a todos los actores y actoras de la UADER que, bueno, están llevando adelante este proceso de curricularización de las prácticas educativas territoriales.
Bueno, ahí Ana está presentando algunas ideas para ir trabajando. Lo que voy a presentar tiene que ver con algún recorrido, digamos, que hemos hecho en la Universidad de Cuyo. Ya 10 años en estos temas de prácticas socioeducativas, como las denominamos acá en la Universidad de Cuyo. En la siguiente, Ana, a ver si podemos pasar a la siguiente. Exacto, ahí decíamos que lo que yo voy a compartirles no es desde una mirada de gestión, sino más bien una mirada personal. Entonces, por tanto, voy a estar centrado en experiencias de primera mano o experiencias que conozco de la Universidad de Cuyo. Y también el desde dónde tiene que ver con esto que estamos viendo, porque es una mirada desde la Universidad Pública Latinoamericana, que como dice el sociólogo argentino Unzué, nuestras universidades, digamos, son muy diversas, tienen características distintas unas de otras, pero hay algo en que sí se comparte, y es digamos, aquella vocación por saber y la transformación. Eso está relacionado íntimamente con el compromiso social universitario, y eso sí la comparten todas las universidades en la Argentina, digamos, esa mirada social, ese sentido de tener una carga pública para con las demandas sociales. La siguiente, Ana. También nuestra mirada aquí, como decía Néstor, que está en la ordenanza de la UADER, es una mirada desde la extensión crítica latinoamericana, y una mirada que rescata un acumulado de la educación en Latinoamérica. Muchas veces caemos presos de ideas innovadoras, digamos, que vienen del centro o del norte, de las ideas eurocentradas, digamos, de darle mucha jerarquización a lo que es los estándares internacionales, y digamos, sobre todo validar nada más que aquellas ideas que están sostenidas por papers. Aquí tenemos 4 experiencias latinoamericanas que rescata la extensión crítica, y yo creo que son importantes para pensar el vínculo de la universidad con la sociedad, la universidad con la comunidad. Tenemos primero de la izquierda hacia la derecha a Simón Rodríguez, un pedagogo y educador que hace más de 200 años ya nos daba ideas muy importantes para repensar este vínculo. Fue siempre crítico, digamos, con las ideas concebidas en Europa, y puso, digamos, al latinoamericano, al ser latinoamericano, como valioso y la necesidad de pensar por nosotros mismos. Por ejemplo, él decía que en las universidades había que enseñar más que el latín, el quechua. Ideas, digamos, muy en contraste con otros intelectuales de la época como Sarmiento, que para él las comunidades originarias, de ahí venía la barbarie. Bueno, tenemos además a Mariátegui, crítico de la Universidad Isla, ya hace muchísimos años, como somos en la extensión críticos, digamos, de la Universidad Aislada, la universidad elitizada. Ya Mariátegui en el 18 se convirtió en analista de la reforma estudiantil de Córdoba, y además un defensor de esas ideas. Un crítico, digamos, de modificar los métodos de la enseñanza tradicional. También rescatamos desde la extensión crítica a Paulo Freire, que es muy conocido, de allí salen los modelos de extensión, pero otro que no es tan conocido, el proceso de la escuela Ayllu de la Guarizata en los años 30-40, que es un proyecto educativo, un plan educativo que unía el trabajo con la práctica, y donde había una activa participación de la comunidad tanto en las directrices, en la dirección, como en los planes educativos.
y trataba de llevar adelante una educación integral, como hoy se habla, que era unir el estudio con el trabajo y con la producción. Entonces, también estas ideas creo que nos sirven para repensar el debate actual y son muy necesarias, y que por suerte la extensión crítica y el pensamiento crítico latinoamericano lo tiene en cuenta todos estos temas. La próxima, Ana. Sobre todo sirve porque para responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos por extensión? Y básicamente lo que se trata es de diluir aquel modelo de la extensión como el gran bolsón, el gran contenedor, donde da lo mismo, digamos, si es un asesoramiento técnico, una venta de servicio, un convenio, un voluntariado, transferencia técnica, o realmente es, digamos, la función de extensión que es una función más junto a la investigación y la docencia, y que tiene que estar sobre todo anclada en los procesos de formación, es decir, la extensión como un dispositivo pedagógico que interpela la formación de nuestros futuros profesionales. Entonces, la extensión crítica nos sirve mucho para responder este modelo de extensión del todo vale. Cuando hago una pausita es porque espero la próxima, Ana. Como decíamos, si querés pasemos a la otra, pero la extensión crítica presupone todo esto que hemos estado diciendo, y la hemos tenido en cuenta y se tiene en cuenta en los procesos de transformación y de curricularización de la extensión. Como dice acá, me voy a referir un poquito a cómo es el proceso en la Universidad de Cuyo, de lo que acá les llamamos prácticas sociales educativas. Ustedes allí en Entre Ríos les llaman práctica educativa territorial. En otros lugares como Mar del Plata, prácticas sociocomunitarias. Pero básicamente nos referimos a lo mismo. Acá en el año 2016 se aprobó una ordenanza que mandata a todo plan de estudio que se vaya a reformar o a toda carrera que se vaya a crear, a que tiene que incorporar, entre otras cosas, las prácticas sociales educativas. Concretamente, el artículo 4 dice incorporar las prácticas socioeducativas en los diseños curriculares de los planes de estudio de las carreras de pregrado y grado como una estrategia de innovación educativa para alcanzar la formación universitaria integral. Eso en el 2016, que digamos no nace de un repollo, sino que nace de un proceso muy profundo que empezó unos años antes, sobre todo con, digamos, la transformación de la mirada de extensión en este sentido de la extensión crítica. Ese proceso claramente en 2008 tiene un momento clave, y en el 2012 algo importante, donde Néstor también fue protagonista, se llevó adelante una experiencia de 5 facultades junto a rectorado, que fue un seminario taller de prácticas sociales educativas. Esa propuesta fue una experiencia piloto que se hizo ya hace 10 años, y de allí se sacaron muchas conclusiones. La primera conclusión es que esto no se puede hacer solo y no se puede hacer, digamos, sin un acompañamiento institucional fuerte. Las 5 unidades académicas que participaron fue la Facultad de Educación, aplicadas a la industria, Ciencias Políticas y Sociales, la facultad donde soy docente, Ciencias Agrarias y la Facultad de Odontología. Hay que decir que aquí se trabajó en 4 experiencias territoriales concretas, y realmente lo que se llevó a cabo allí fue aprobado, fue reconocido para los estudiantes en las facultades como una asignatura o ya sea electiva o ya sea crédito o una materia optativa. Esa experiencia, bueno, hay mucho por decir a 10 años de que se haya transcurrido, pero esto un poco para marcar que hace años ya en la Universidad de Cuyo hay un recorrido en estos temas.
Concretamente, la ordenanza 75 fue acompañada por capacitaciones y también por un material pedagógico, un cuadernillo de prácticas sociales educativas, y allí se conceptualiza qué se entiende por práctica socioeducativa y a su vez también se distingue de otras prácticas. Básicamente se entiende a las prácticas educativas territoriales o socioeducativas como una estrategia pedagógica que a través de la articulación de las funciones sustantivas procuran un espacio de formación integral donde se promueve el compromiso y que ese compromiso no se realice escindido del acto educativo y del proyecto pedagógico. Esto porque muchas actividades de voluntariado o proyectos de extensión no necesariamente están reconocidos en el currículo y en la formación académica. Eso fue saldado por la Secretaría de Política Universitaria y el Ministerio de Educación, donde se reconoce, digamos, las actividades en lo que se llama postítulo, pero nosotros creemos que es muy importante que las actividades educativas en territorio estén reconocidas curricularmente. Esto por lo que sigue. Ana, si podemos ir un poquito para abajo. Lo que Humberto Tomasino, junto a otros compañeros, trabaja como el modelo de integralidad. Actualmente en nuestras universidades, si subimos un poquito, recorremos mucho o llevamos adelante actividades de extensión que son interesantes, pero que están por fuera del currículo. A ver, Ana, si podemos subir un poquitito. Ahí vemos entonces esa especie de celda o edificio que está a la derecha, sería un plan académico, una currícula. El modelo donde no está integrada la extensión y la investigación al acto educativo va por fuera. El puntito verde serían las acciones de extensión, sobre todo proyectos que se llevan a cabo por parte de estudiantes, docentes y no docentes, pero que interpela poco, modifica poco el acto educativo. Lo mismo la investigación, que no es parte de un proyecto de enseñanza o no está articulado lo que se investiga a la docencia. Entonces, un poco se trata con las prácticas socioeducativas ir rompiendo este modelo no articulado de la extensión y la investigación para ir modificando, ir llenando de puntitos verdes y puntitos rojos toda la formación de nuestros estudiantes, ya sea desde primer año con experiencias de sensibilización hasta experiencias más profundas en quinto año. Entonces, las prácticas socioeducativas tienen esa importancia de permear en la formación y está dentro del currículum, que tiene un valor agregado muy importante. Como les dije, yo desde hace unos años no estoy en la gestión, pero eso me permite estar en experiencias territoriales interesantes, innovadoras y nuevos espacios. Desde el año 2020, con colegas de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Facultad de Agrarias y de la Facultad de Arte y Diseño, dimos espacio, dimos luz a lo que dice ahí, la cátedra libre con los pies en la tierra, que es reconocida por una resolución de la Facultad de Filosofía y Letras. Esta fue un espacio de cátedra libre, abierta para estudiantes que quieran hacer esta experiencia. Básicamente lo que habíamos pensado nosotros es, digamos, que los estudiantes convivan con comunidades campesinas del norte de Mendoza, que tuvieran una vivencia de una semana o 2 semanas, de todas las disciplinas. Nos llegó la pandemia en la mitad de esta propuesta, así que hubo que transformarla, hubo que modificarla, y finalmente quedó como una modalidad virtual con instancias presenciales, donde tuvimos 5 conversatorios virtuales, entre ellos con referentes de educación campesina, vimos al movimiento estudiantil, vimos las problemáticas educativas en el campo, y también tuvimos 2 talleres en territorio que fueron muy interesantes, donde se pudo vivenciar un proyecto educativo muy interesante que tiene la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, que es una organización que tiene participación en todo Mendoza, pero que tienen una experiencia educativa muy fuerte.
llevan adelante una escuela secundaria, llevan adelante un profesorado de maestro rural, una experiencia terciaria, y también tienen bajo su órbita y desarrollo experiencias educativas del nivel inicial. En esta cátedra, bueno, intervinimos docentes de las facultades que les mencioné. Interesante ver el cuadrito azul, si ahí lo están viendo, son los interesados que se inscribieron a esta cátedra. La raya larga son de la facultad, digamos, que fue sede de esta cátedra libre, la Facultad de Filosofía y Letras. Y más pequeñito, las otras disciplinas. Esto nos está marcando que todavía, digamos, nuestros estudiantes les cuesta animarse a las propuestas interdisciplinarias o interinstitucionales. Y sí hay mucho más recepción de las, digamos, aquellas propuestas donde, digamos, de donde parte, donde surge la experiencia. Esto mismo se va a replicar en otra experiencia que ya voy a comentar. Hacia el final de esta diapositiva vemos algunos trabajos finales de los estudiantes que participaron de esta cátedra libre. Fuimos, como les dije, 2 veces a territorio, ahí vemos una foto. Y en la que sigue, Ana, vamos a ver algunas conclusiones de esto. Como era de esperar, terminaron la experiencia, la cátedra, mucho más estudiantes de Filosofía y Letras, de la carrera de Ciencia de la Educación, Geografía, Historia, Filosofía y la carrera de Letras. Ellos terminaron en un número más grande a otras carreras como Trabajo Social o Recursos Naturales Renovables, que son de otras facultades. Tiene que ver porque se reflejó la cantidad de inscriptos, ¿no es cierto? Entonces, acá nos preguntábamos nosotros en nuestra sistematización final, ¿cuáles fueron los principales aportes de esta formación, tanto de estudiante como docente? Y creemos que, en primer lugar, fue utilizada como la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Después, valorar las acciones educativas que motoriza esa comunidad y lleva adelante, tanto en el nivel primario como en el secundario. Y después, algo que valoraron mucho los estudiantes fue dialogar, tener posibilidad de diálogo directo con actores y referentes de temáticas educativas en el campo y temáticas productivas en el campo y temáticas sociales y culturales en el campo. Todo esto creemos nosotros que fue una posibilidad concreta de enriquecerse. Como dice al final, creemos que las actividades educativas en territorio enriquecen nuestra mirada como actores sociales, tanto como estudiantes, como docentes y como no docentes. En esta cátedra también participaron compañeros no docentes y egresados. Hubo muchas dificultades, difícil de sostener, digamos, a contraturno de nuestras obligaciones docentes básicas o obligatorias rentadas. Esto lo hicimos ad honorem. Pero bueno, fue posible y fue una experiencia que realmente está para replicarla y nosotros tenemos pensado seguir adelante con esta experiencia. La que sigue tiene varios puntos de contacto y otros que son disonantes con una experiencia interdisciplinaria que no está formalizada, digamos, como la que estamos viendo ahora, que es la práctica social educativa de la carrera de Sociología, que aquí Néstor no me va a dejar mentir, está motorizada por Fabio Reverena, un gran compañero de la extensión crítica. Él hoy estaba invitado también para este conversatorio, pero por motivos de agenda no puede estar, así que un poco voy a ser su portavoz. La materia de práctica social educativa está desde el 2013, forma parte del plan de estudio, es decir, está dentro de la currícula, dentro del modelo que vimos de Celda, estaría en 4º año. Es un espacio de 50 horas que está en el plan de estudio de Sociología y la pueden cursar los estudiantes que tienen 10 materias aprobadas, es decir, que estudiantes que ya transitan, digamos, hacia la mitad y hacia el final de la formación académica. Es un equipo de cátedra que está consolidado, son 2 docentes que tienen
alta carga horaria para desempeñar sus funciones y son efectivos. Es decir, que este espacio curricular realmente está jerarquizado y tiene un nivel de materialidad, digamos, con cierta seguridad como para desarrollar de una manera integral y sostenida con el territorio. No quiero irme sin decir dos palabritas en cómo evalúan este equipo de cátedra a sus estudiantes. Toman en cuenta elementos de los estudiantes, como son los cuadernos de campo, los informes de iniciación o los informes de finalización, pero también toman en cuenta los informes de las organizaciones sociales. Las organizaciones que participan de esta experiencia van evaluando cómo actúan desde su mirada los estudiantes y eso se tiene en cuenta para la evaluación final, porque es un informe vinculante que tienen las organizaciones. Y luego el equipo docente retoma todos estos elementos para hacer ya un análisis de evaluación más integral, donde ven temas disciplinares, actitudinales, etcétera. Vamos a mostrar un poquito lo que han sistematizado Fabio y el otro docente de esta cátedra. En 2016 trabajaron con todas estas organizaciones, un canal de televisión comunitario, una comisión vecinal, una asociación campesina dedicada a la economía social, una organización que se dedica a la cuestión del protagonismo infantil, una biblioteca popular, el Espacio por la Memoria, que acá en Mendoza se llama Espacio por la Memoria D2, y una asociación, Un Techo para mi País. Con todas estas organizaciones trabajó el 2016, y ahí pueden ver, no se ve muy bien, pero están qué pudieron hacer los estudiantes en estas 50 horas, en las cuales las 50 horas tuvieron por lo menos 4 o 5 participaciones en comunidad que estuvieron monitoreadas por el equipo de cátedra, que es el titular y el efectivo, pero también un equipo de cátedra por docentes ad honorem que les interesa esta práctica y tienen un antecedente interesante. Si vemos la siguiente, está el 2017, ahí vamos a ver que se repiten algunas organizaciones en las que los estudiantes de sociología participaron, como el Giramundo Televisión, y la Biblioteca Popular. Esto no es menor porque un trabajo sostenido en el tiempo es central, digamos, para darle profundidad y realmente dar una respuesta que sea también integral y un vínculo que se sostenga en el tiempo. Es uno de los grandes déficits no sostener el vínculo, y entonces un equipo de cátedra conformado y un espacio social educativo con cierta jerarquización, esto lo tiene, digamos, regularizado y permite profundizar las prácticas. Vamos a ver en el 2018, que es el último año que tienen sistematizado de esta manera, que esto también se continúa. En el 2020 no se dio por el tema de la pandemia, esta cátedra se da en el primer semestre, no pudieron definir cierta o readaptar la propuesta, pero ya el año pasado se retomó de manera habitual, es decir, con presencialidad y con algunos también momentos de virtualidad. Cuando no se escuche o quieran preguntar algo, me pueden interrumpir, gustoso vamos a ir contestando. Y tengan en cuenta que toda esta información es para que luego retomemos, polemicemos, problematicemos. La siguiente, Ana. Otra de las experiencias en que me ha tocado participar es la diplomatura de posgrado en prácticas sociales educativas, que como dice ahí se desarrolló desde el 2020 al 2021. Esta diplomatura es de posgrado aprobada por el Consejo Superior de acá de la Universidad de Cuyo y fue una propuesta formativa para todos los interesados, ya sea de nuestra universidad, y nosotros nos volcamos a tratarla de hacerla regional. Entonces hubo una respuesta institucional y hubo docentes de la Universidad Nacional de San Juan y de la Universidad Nacional de San Luis. Por tanto, esta función de posgrado tuvo un carácter regional.
realmente fue muy interesante. Como punto central tenemos que decir que las organizaciones sociales enviaron un representante elegido por cada una de esas organizaciones sociales. Entonces, esos referentes de organizaciones fueron, digamos, como, además de colegas de los otros docentes que recibieron esta capacitación, fueron también codocentes en el territorio. Es decir, estos actores ayudaron y acompañaron la formación en territorio. Eso como uno de los elementos interesantes. Nosotros les preguntábamos cuando se terminó la diplomatura si esta diplomatura interpeló la mirada que tenían sobre el acto educativo. Y como ustedes pueden ver ahí, mayoritariamente dijeron que sí, que les modificó el modo de ver a la educación o al acto educativo del nivel superior. Y más abajo, vamos a ver en la próxima, le preguntamos en qué crees que cambió esa mirada. Y acá nos dicen que la posibilidad de escucha y la modificación de esquemas previos fue importante. Un estudiante nos decía que cuán necesaria es la extensión en todos los niveles educativos, no solamente en el universitario, sino esta persona era un docente de la escuela secundaria y pudo ver lo importante que es. Otro pudo valorar los saberes comunitarios que tiene toda organización social, aquello que hablamos como el saber popular o la ecología de saberes. Todo eso, si no se vivencia, si solo se lee o solo se adquiere de manera, digamos, teórica, creo que queda incompleto. Entonces, el poder vivenciar una práctica en territorio es muy interesante. Nos decía también que pudo ver la importancia de tener encuentros previos a ir a un territorio. Esto que decimos de la importancia del vínculo. Y en la próxima, Ana, podemos ver que también les preguntábamos si esta diplomatura les sirvió a estos docentes para animarse a continuar o a empezar una práctica educativa en territorio, una práctica socioeducativa. Y casi el 97% nos dijo que sí, que les sirve y que lo motiva de manera muy importante, como mucho. Hay que decir que no todos los docentes que hicieron la diplomatura estaban en espacios de práctica territorial o práctica socioeducativa, pero la formación fue fundamental para animarlo. Era uno de nuestros objetivos con esta diplomatura. Promover y entusiasmar, dar el empujoncito final a aquellos docentes que están intentando ir a territorio, saltar a territorio, vincularse con una organización o una institución. Y estamos convencidos que las formaciones sistemáticas como esta diplomatura y tal vez como la diplomatura de la UADER es ese aliciente, ese empujón que los va a animar. Les preguntábamos a estos docentes si se encontraron con conocimientos nuevos o vivenciaron el diálogo de saberes. Aquellos que nos respondían que no se encontraban con conocimiento nuevo, es un tema que no se lo encontraron porque ya estaban insertos en territorio y desde hace años ya trabajaban con organizaciones. Sin embargo, nos decía que vivenciar directamente con las organizaciones, eso sí fue transformador. Y aquel que dice que sí se encontró con conocimiento nuevo, bueno, hay distintas cuestiones que la ven como valiosas, como los proyectos de las organizaciones sociales, los proyectos políticos pedagógicos que tienen, como el que vimos de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Sí rescatan el diálogo de saberes, las técnicas expresivas que se usaron, las técnicas participativas que se usaron en el territorio. Ahí, entre paréntesis, decir que todos los diplomandos tuvieron que hacer una práctica, todo un módulo de este posgrado se desarrolló en comunidad y con las organizaciones. También las miradas de los representantes de las organizaciones sociales
fue muy bien valorada por parte de los docentes que fueron estudiantes, en este caso, de la diplomatura. Finalmente, vamos a... más abajo, Ana. Vamos a la siguiente, si podemos, Ana. ¿O se trabó? Había preparado para ustedes... Bueno, aquí les decía, acá hay un aspecto más que para dejar tiempo para el diálogo lo vamos a pasar. Ana, pasamos y vamos a una especie de conclusiones o disparadores, estos disparadores, aprendizajes y reflexiones que hemos tenido, digamos, de la participación directa como docente o como capacitador en prácticas territoriales o prácticas socioeducativas. Nos parece que es importante siempre partir de la realidad, es decir, aquello que planifiquemos que vamos a hacer, hacerlo junto a la comunidad y que sea, digamos, el redescubrir muchas veces y partir de una necesidad sentida de nuestra comunidad. Otra cosa, otro aprendizaje que hemos tenido es que el modelo de integralidad solo es posible, digamos, haciendo extensión o haciendo extensión curricularizada. Ese modelo de integralidad, si no se hace de esa manera, será proclamado pero no ejercitado. También nos parece un aprendizaje que toda cogestión del conocimiento es necesario y, digamos, los docentes y los actores universitarios debemos trabajar con la comunidad y no trabajar para la comunidad. Esto es interesante y es un ejercicio que cotidianamente hay que irlo haciendo, desaprendiendo, desarmando cuestiones que trae nuestra universidad hegemónica y dándole paso a otros. Aprender que todo conocimiento tiene valor, así como el universitario, los saberes populares tienen un valor también y tienen un valor crucial para estos momentos de coyuntura y de crisis de todo nivel. Creemos que los saberes populares son una guía fundamental y, digamos, enriquecen el saber académico y enriquecen, digamos, la formación académica de nuestros profesionales. Otro aprendizaje es el ser humildes y aprender a reconstruirnos, es decir, de ir explorando tanto otro vínculo entre docente y estudiante, que no sea un vínculo tan jerárquico, tan arriba y abajo, y también que darle paso a lo colectivo por sobre lo individual. Haciendo este ejercicio, digamos, de reconstruirnos, digamos, estamos dándole en la tecla a dos puntos centrales que tiene nuestra universidad hegemónica, que es individualista y es jerárquica. Creemos que este aprendizaje es central para otra universidad, para otra docencia, pero también que eso colabore a otra forma de ser profesional de la universidad pública. Otro aprendizaje ha sido el que ya les comenté al principio, de retomar la memoria histórica de nuestros pueblos, la memoria histórica de nuestra región. Es decir, el aprender del ayer para transformar al hoy. Y también que no nos olvidemos nunca que una intervención debe ser respetuosa, que permita dar lugar a ese otro enseñante, a ese saber popular que muchas veces, digamos, nuestra forma de ser por ahí ahoga o intimida que realmente se genere un proceso de diálogo que sea constructivo y que sea enriquecedor. Para finalmente, la última, Ana, el acto educativo está centrado entonces en una meta de gran alcance, el acto educativo que pretendemos desde la extensión crítica y de las prácticas educativas territoriales. Queremos formar profesionales integrales que estén comprometidos en la resolución de las problemáticas sociales, pero que a la vez sea capaz de dialogar activamente con otras disciplinas, pero también que sean capaces de dialogar con el saber popular, ese saber que está disperso en nuestras sufrientes comunidades ancestrales, comunidades campesinas, comunidades
feministas y de, digamos, todo sector social que sufra alguna forma de dominación. Creemos que todo esto es útil, digamos, para otra docencia, pero también para otra forma de ser profesional de nuestra universidad pública. Todos estos son disparadores, ítems para que los dialoguemos y los discutamos. Yo voy a poder estar más o menos una horita más, a las 20:30 tendría que dejarlos. Así que adelante, Néstor, Julieta. Gracias, para mí. Gracias, Gustavo, gracias. Se me ocurre que quizá, si están de acuerdo, le damos paso a Julieta y después nos tomamos un ratito para hacer algunas preguntas, para charlar un poquitito hasta las 20:30, si les parece bien. Sí, si no hay otra opinión, le damos el paso a mi amiga Julieta. Gracias, Néstor. Hola a todos y a todas. Un gusto estar participando de esta experiencia. Les cuento que la computadora se me retobó y no me levantó más la cámara, así que voy a hablar un ratito por el teléfono mientras se reinicia, que me parece que tiene mejor micrófono. Pero bueno, vamos a ir arrancando por acá. Se te escucha muy bien, Juli, se te ve también muy bien. Bueno, buenísimo entonces. Mientras igual la voy prendiendo, me da miedo quedarme sin batería, pero vamos arrancando. Teresa, por ahí retomar algunas cuestiones que dijo Gustavo para enlazar, ¿no? Pensaba no me voy a detener en cuestiones vinculadas con los modelos de extensión, que me parece que Gustavo las explicó excelentemente bien. Creo que no hace falta que redunde por ahí. Sí me parece interesante cuando él hablaba, ¿no?, de esta tendencia en las universidades a guiarnos por los pensamientos y las construcciones eurocentradas. Y en este sentido rescato la posibilidad de empezar a pensar estas experiencias que son de los márgenes, vienen desde los márgenes, de las construcciones que cada universidad latinoamericana pudo hacer, y a partir de estas experiencias es donde uno va a poder ir encontrando las claves para poder pensar situadamente en la universidad, unidad académica en la que cada uno y cada una esté, cómo llevar a la práctica todas estas cuestiones. Néstor hablaba de que la ordenanza de la Facultad de Psicología es una ordenanza virtuosa, me encanta cuando lo dice, pero es una ordenanza que logró establecerse 7 años después de que el Consejo Superior de nuestra Universidad Nacional dijera que las prácticas eran obligatorias en todas las unidades académicas. Marco esto para que puedan ver el largo proceso que se tuvo que hacer a nivel construcción de subjetividad en nuestra universidad para que una ordenanza como esta tenga posibilidades de instalarse. Nuestra ordenanza es una ordenanza particular porque lo que busca es esto, trascender, que es algo que también dijo Gustavo, trascender la formación técnica. Y nosotros, para hacer eso, lo que pensamos fue en que todos nuestros docentes tenían que ser docentes de prácticas sociocomunitarias y que todos nuestros estudiantes tenían que pasar por las prácticas sociocomunitarias. Observando experiencias realizadas en otras unidades académicas, las locales y en otras universidades, lo que nos pasaba era que sabíamos que era lo que no queríamos. Y no queríamos que fueran seminarios hacia el final de la cursada o espacios donde los extensionistas muestren su forma de hacer docencia, sino que queríamos que se transforme en un espacio transformador de la formación de psicólogos y psicólogas de nuestra facultad. Hago un hincapié en lo situado y en lo disciplinar porque psicología es una carrera eminentemente profesionalista. Si bien también somos una ciencia y nuestra currícula trabaja en esta doble vertiente, tendemos a una formación profesionalista. Por lo tanto, nuestro desafío era generar unas prácticas sociocomunitarias, que es como las denominamos acá en nuestra universidad, que trasciendan ese aspecto de la formación, que es una formación que la práctica psicológica hegemónica es la del psicólogo o psicóloga que hace práctica clínica en el consultorio individual, ¿no? Y todas las prácticas que existían en nuestra facultad iban un poquito para ese lado. Teníamos que tener como eje
poder transformar y romper con eso para poder instalar también una forma comunitaria de ser profesional. También tuvimos una nueva ley de salud mental que nos permitió generar el plafón necesario para ir por ese lugar. Como les contaba, nosotros lo que nos propusimos es que todos los docentes de nuestra facultad dieran prácticas sociocomunitarias. Entonces, lo que tuvimos que hacer a nivel estratégico es soltar los conceptos que nos brinda la extensión crítica, porque son conceptos que compartimos entre extensionistas, y empezar a jugar con conceptos pedagógicos para convencer a los docentes que no hacían extensión de que las prácticas socioeducativas era algo necesario a realizar en las distintas asignaturas. Lo que nosotros logramos hacer fue instalar de manera obligatoria las prácticas en nuestra facultad sin realizar una reforma curricular, porque lo que venía pasando era, bueno, esperemos a que se reforme la currícula y cuando la currícula se reforme, ahí incorporamos las prácticas sociocomunitarias. Íbamos por el año 7 y eso no había ocurrido. Realizar una reforma curricular es algo muy complejo, por lo tanto decidimos avanzar en poder curricularizarlas sin reformar la currícula. Lo que hicimos con esto fue buscar los espacios de prácticas que ya estaban dentro de nuestra facultad. Nosotros tenemos lo que se denominaban hasta ese entonces las prácticas selectivas preparatorias preprofesionales, y eso lo convertimos en prácticas sociocomunitarias. ¿Esto qué fue lo que hizo? Digamos, cada asignatura tenía que dar estas PEP, como les llamábamos. Y las asignaturas, ¿qué hacían? Esas PEP ponían los contenidos que no habían logrado trabajar durante el desarrollo del cuatrimestre y eran como una cuestión, digamos, que venía a suplantar o rellenar lo que no se había podido trabajar durante el año. De prácticas, muy poco, nada, prácticamente. Había muchas experiencias de simulación, por ejemplo, ver una película y decir cómo hubiese intervenido uno si estuviera en el rol. Esas eran las formas en las que las prácticas se desarrollaban. Tenían muy poca significación para nuestros estudiantes. Hicimos un relevamiento primero en relación a esto, y además para nuestros docentes también eran muy poco significativas. La verdad que les resultaba como molesto generar el espacio de prácticas porque lo sentían impostado, lo sentían agregado y les costaba pensar a veces, desde una asignatura como epistemología general, por ejemplo, cómo desarrollar una práctica lectiva preprofesional. Así que lo que hicimos en primer lugar fue transformar a nivel normativo las PEP en las prácticas sociocomunitarias. Y ahí nuestros docentes tuvieron que empezar a transformar el modelo pedagógico que venían teniendo en otro modelo pedagógico que era el de las prácticas sociocomunitarias. Toda esta normativa la realizamos, algo que hablábamos antes de empezar este conversatorio, la realizamos, es una normativa que se hizo en conjunto entre la Secretaría de Extensión y la Secretaría Académica, porque esta era una lucha, por decirlo de alguna manera militante, que sin el acompañamiento de Académica era imposible de lograr, ¿no? Así que es muy importante lograr esa articulación para poder desarrollar una propuesta como esta. Lo que hicimos una vez aprobada esta normativa fue diseñar espacios para la formación de nuestros docentes. Toda la planta docente tenía que pasar por esos espacios de formación, porque no todos y no todas podemos ser docentes de prácticas sociocomunitarias. Requieren de un rol pedagógico muy específico, y es un rol pedagógico que necesita de un encuadre, de un sostenimiento teórico para poder desarrollarlo de la manera que corresponde. Como decía Gustavo, no todo es extensión, no todo es práctica sociocomunitaria, y hay que generar el nivel de formación necesario para poder hacer esto. Como les decía, como no son extensionistas los que dan las PCC solamente, sino docentes que quizás nunca tuvieron que ver con la extensión, lo que desarrollamos fueron cursos de posgrado gratuitos, porque a nuestros docentes el posgrado les resulta una titulación más llamativa que otras para encarar este proceso de formación. Al momento, esto pasó hace ya 4 años, seguimos dando una vez al año como mínimo un espacio
de posgrado gratuito para los docentes de nuestra facultad en esta temática. Y lo otro que hicimos fue generar un equipo de prácticas sociocomunitarias. La Facultad de Psicología cuenta con 2 docentes y un becario, una becaria de extensión en este momento, que están a disposición de todas las asignaturas. ¿De qué se ocupan? De acompañarlos en el diseño de las prácticas sociocomunitarias de cada una de las asignaturas y después los acompañan monitoreando la implementación. En algunos casos hay asignaturas que, como les decía, epistemología general les cuesta muchísimo pensar cómo podrían intervenir. Biología le costaba mucho poder pensar. El equipo hace todo un trabajo de acompañamiento para ir viendo cuáles son las inquietudes de investigación, de extensión que hay dentro de esa asignatura y poder desarrollar una práctica sociocomunitaria que tenga que ver con los intereses de esos docentes, pero que puedan poner en juego las cuestiones pedagógicas en situación y en territorio. Esas fueron las 2 estrategias que tuvimos que poner en marcha para poder lograr la implementación de una tarea como esta, que era bastante ambiciosa en su comienzo. Hoy por hoy, también provocó muchísimas resistencias, ¿no? Si les dijera que todo salió muy bonito, no es así, y generó muchísima resistencia dentro de los equipos docentes, pero con el acompañamiento del equipo de prácticas sociocomunitarias y la primera experiencia realizada, eso se acomodó. Pasó esta cuestión de sentir que las PEP era algo que no les gustaba y que les resultaba no significativo, a que la práctica sociocomunitaria se transforme en un espacio significativo para docentes y para estudiantes también. Después les voy a contar un poquito en qué devino todo esto, porque también claramente tuvo sus efectos. ¿Qué otras cuestiones? Lo que nos pareció es que de esta manera sí vamos a lograr un acto transformador para pensar la docencia en nuestra facultad, que permitieran instalar nuevas modalidades vinculares y nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje, que comprometan a toda la comunidad universitaria. Esperen que ya me está diciendo el teléfono que tengo poca batería, que permiten a toda la comunidad universitaria vincularse de una manera distinta. Como les decía, nosotros hicimos mucho hincapié en conceptualizaciones pedagógicas y no de la extensión, porque nos parecía estratégico convocar desde ahí a docentes, que es más, hubo equipos docentes de teorías del aprendizaje y de psicología educacional que nos ayudaron en la redacción de la ordenanza y en la búsqueda de los términos específicos para trabajar. Por eso trabajamos mucho con la idea del aprendizaje situado, además de la acción dialógica de Freire, y también con el practicum reflexivo de Jung, que es un término viejo, muy poco usado, pero que también nos permitía poder pensar este modelo de aprendizaje en 2 pasos. Un primer paso en el cual hay estudiantes que intervienen en la acción, y un segundo momento de reflexión sobre la acción realizada acompañados por sus docentes, que en estos espacios cumplen un rol de tutores, ¿no? Y no del docente tradicional que es poseedor del saber y que lo vierte sobre el estudiante, sino que va acompañando el proceso de formación y de desarrollo de cada uno de los estudiantes que pasan por estos espacios. Una de las otras cuestiones que hacen particular a las prácticas sociocomunitarias de nuestra facultad es que empiezan en el primer año de la carrera, que esto también lo trabajamos muchísimo a nivel docencia, lo pensamos como una estrategia para lograr facilitar lo que se denomina retención de matrícula, porque a veces en los primeros y segundos años se produce mucho desgranamiento de la matrícula con estudiantes que plantean que están estudiando cosas teóricas y que quieren acercarse y saber de qué se trata la disciplina. Trabajamos mucho con que esto fomenta la inquietud y el deseo de aprender. Y es algo que se ha podido comprobar cuando me encuentro ante una situación de muchísima complejidad y que no se disciplina a lo que aprendí, aparece el deseo de saber y la búsqueda, ¿no? De cómo resolver una situación problemática. Así que desde los primeros años los y las estudiantes se van enfrentando a este tipo de situaciones. Siempre lo que remarcamos es que este tipo de modelo de enseñanza y aprendizaje
lo que permite es darle la potencia formativa al medio y no al revés. Nosotros en nuestras prácticas los estudiantes llegaban al 4º año a encontrarse con una realidad que leían con los lentes, que disciplinaban con los lentes de la formación. De esta manera hacemos una inversión de esto y es un poco la comunidad y el medio social en el que estamos trabajando el que nos va a marcar las coordenadas de ese objeto que estoy tratando de aprender. Esto permite que los saberes populares cobren protagonismo y permite ir rompiendo de a poco y tímidamente con esta idea de que la universidad es la portadora del saber, que el profesional es el portador del saber, quien viene a resolver una situación problemática porque tiene las herramientas, mientras que el medio pareciera que no. Esto lo que nos permitió es revalorizar y naturalizar el trabajo en extensión también, que es algo que se fueron encontrando. Pasó lo siguiente, en las asignaturas que no tenían contacto con las instituciones en un primer momento, empezaron a dirigirse a los equipos de extensión, a ver dónde podían desarrollar las prácticas sociocomunitarias. Y esto permitió que se naturalice e incluso que docentes que nunca habían hecho extensión se incorporen a la práctica extensionista por otra manera. Permitió la validación de la construcción de los saberes en extensión y con la comunidad. Y lo que se está tendiendo en este momento es a transformarlos en espacios de formación transversales. Hoy por hoy, cada una de las asignaturas va generando sus prácticas sociocomunitarias. El trabajo que estamos haciendo en este momento es poder unificar, que no sea compartimentalizado, quiero decir algo parecido a eso y no me sale, es la hora, y que puedan empezar a atender entre todas a acercarse a algunas problemáticas que hemos podido relevar con insistencia dentro de lo que es la comunidad de Mar del Plata. Una de las cuestiones que también marcamos con muchísima insistencia es que estén emplazadas en territorio y que esos territorios sean públicos, porque como les contaba, primero que nuestra carrera tenía muchos espacios de simulación, no había un otro verdadero ahí, y la otra cuestión es que como es una carrera profesionalista, se tendía a la formación dentro de una institución formal, ¿no? Bueno, está bien, voy a articular con el Centro de Salud Mental número 1 y los estudiantes van a escuchar cómo una psicóloga interviene. No, insistimos con el desarrollo en espacios públicos y con organizaciones sociales para romper con este tipo de formación. Lo otro que nuestra normativa indica es que sean colectivas, también buscando romper con la tendencia al desarrollo de la profesión liberal del psicólogo en el consultorio particular. Por lo tanto, todas las propuestas se tienen que desarrollar para que la intervención sea colectiva. Y una de las cuestiones que también están entre los pendientes están vinculadas con la interdisciplinariedad de las prácticas sociocomunitarias. Si bien lo logramos hacer, lo que no logramos a nivel universidad todavía es que un estudiante que haga, por ejemplo, de salud, que haga las prácticas sociocomunitarias en psicología, estas estén acreditadas como tales en salud, porque tenemos normativas distintas. Entonces, si bien las hacemos de manera interdisciplinaria, todavía no logramos que se acrediten de esta manera. Y otra de las cuestiones con las que también trabajamos es con que tiendan a la salud colectiva, nuevamente tratando de irnos de este espacio del paradigma individualista y poder pensar que las intervenciones tienen que promover lo que nosotros nos gusta llamar con Diego Sturlack la politización del malestar. Es que alguna comunidad, alguna organización pueda, lo que siente que es un malestar individual, lo pueda transformar en un malestar colectivo, politizado, y que pueda de manera autónoma promover procesos para su resolución. Esos son los 5 ítems con los que el Consejo Académico de nuestra facultad evalúa cada una de las propuestas de PCC que se presentan durante todos los cuatrimestres. Como les decía, una de las cuestiones más importantes también es sostener el espacio de formación a los docentes, porque consideramos que el acento tiene que ponerse no en los contenidos, sino en el proceso de formación, en el vínculo que hay entre el docente y estudiante, para que el docente se pueda pensar como un potenciador
de una dinámica de desarrollo personal y que no se piense como quien lo dirige, ¿no? Sino como quien lo potencia. Para esto necesitamos docentes que adquieran el rol de no directividad. Y eso es difícil, pero vamos bien, vamos trabajando un poco en estas cuestiones, y es lo que va a permitir el desarrollo de la autonomía de los y las estudiantes. Y esas son las cuestiones que se vienen trabajando a nivel institucional con los equipos docentes de todas las asignaturas. Nuestra Facultad de Psicología cuenta con una planta docente de 500 docentes y tenemos una matrícula de 7.000 estudiantes, para que piensen la magnitud y el alcance de esta ordenanza, ¿no? A veces hay carreras que tienen matrículas más pequeñas o equipos docentes más pequeños y se hace más sencillo, pero lo interesante de esto es la envergadura por la masividad en la matrícula y en los equipos docentes con los que estamos trabajando. Y otra de las cuestiones más importantes a trabajar, que lo dijo Gustavo, pero me parece importante rescatarlo, sobre todo para el final, es que una de las cosas con las que más hay que trabajar es con que se pueda propiciar la escucha de las necesidades de la comunidad para salir de las intervenciones de invasión cultural. Creo que es de los mayores vicios que tiene al menos la facultad que habito, donde, bueno, los docentes eligen a dónde van en función de por ahí algo que a ellos les interesa o a ellas en sus recorridos particulares, con una solución que consideran que es la que se tiene que llevar a cabo y después se retiran, ¿no? Y esto produce una sensación de extractivismo con la comunidad que también tuvimos que trabajar mucho, porque a veces nos encontramos con que alguien se acerca a una comunidad ofreciendo este tipo de cuestiones y dicen, no, ya vinieron y ya se fueron y a nosotros no nos pasó nada, ¿no? Y esa es otra de las cuestiones con las que fuertemente hay que trabajar en lo que es la formación de nuestros docentes, vinculadas, ¿no?, a, como nos contaba Gustavo, cuáles son las coordenadas dentro de las que han funcionado las universidades nacionales transferencistas, ¿no? Una de las, les contaba un poco que esto ha tenido efectos. Uno de los efectos tiene que ver con que ahora estudiantes y docentes incluso están pidiendo la reforma de lo que son las prácticas profesionales. Dicen, haber hecho todas estas prácticas sociocomunitarias hacen que ahora las prácticas profesionales se note que forman parte de otro paradigma educativo y empieza a aparecer desde el margen, desde la base, la necesidad de transformación de esa otra cuestión. Y bueno, y otra de las cuestiones, un chiste en relación a esto, Néstor me viene escuchando en estos días, también de secretaria de extensión devine secretaria académica después de haber hecho esto. Estoy arrepentidísima igual, muchas ganas de volver a ser secretaria de extensión, pero generó el plafón para que hoy empecemos a pensar que quizás la reforma curricular que no estábamos pudiendo hacer se transforme en necesaria. Así que la experiencia fue enorme, fue desgastante, pero estratégica y permitió que en 4 años estos procesos que les estoy contando se dieran de manera acabada. Hoy por hoy ya está la plena implementación de las prácticas sociocomunitarias con estas particularidades, involucrando 500 docentes y llegando a casi 8.000 estudiantes. Más o menos lo otro, no me quiero repetir con Gustavo, que lo dijo la verdad que muy bien. Me parece que con esto podemos ya empezar a charlar y a pensar con ustedes algunas de las cuestiones que pueden haber advenido a sus cabezas mientras contábamos todo esto con Gustavo. Gracias, Juli. Qué lindo escucharlos, Gustavo, Julieta, porque nos han planteado un escenario muy diverso, con experiencias diferentes, Gustavo, ¿no? Algunas un poco más sistematizadas en el tiempo, con una permanencia distinta, otras puntuales, con la organización de tiempos en relación directa con las comunidades desde otra manera, pero también haciendo fuerte hincapié en el proceso de formación de los docentes, Gustavo, con la diplomatura. Espacios realmente muy interesantes que nos ayudan a pensarnos permanentemente. Y en el caso de Juli, 4 o 5 cosas, bueno, entre otras, pero muy importantes, ¿no? Esta idea que decimos siempre con Carla, y de que
pensar en las prácticas no implica necesariamente cambiar el diseño curricular, esto es central, es muy importante. Se pueden hacer adecuaciones curriculares y avanzar en este proceso, ¿no? Tu experiencia, Julieta, nos ilumina realmente, ¿no? Y pensar el territorio desde otro lugar, pensar lo público en los trabajos de interacción, de intervención comunitaria también, ¿no? Y haciendo un fuerte hincapié también en la formación de todos los docentes y las docentes de la facultad, ¿no? Una facultad muy grande, muy numerosa, con mucha trayectoria formativa. Bueno, realmente es muy, pero muy lindo escucharlos. Me gustaría que en estos minutos que nos quedan habilitar algunas preguntas puntuales, ¿eh? Seguramente hay algunas preguntas en el aire. Carla, ¿querés decir alguna cosita que yo no he hecho bien? Sí, digo, como también para seguir reflexionando, Néstor, mientras alguno se anima a preguntar, pensábamos con algunos compañeros en esto que te permiten las multiredes, ¿no? Está por ahí también Raúl Rousseau, está Gaby Bojarski de la Secretaría Académica, Gaby está en gestión académica de rectorado, y Raúl es el subsecretario de Extensión. Y bueno, nos enviábamos unos mensajes y conversábamos en algunos puntos, ¿no? Un poco lo que vos resaltabas de la experiencia de Uncuyo, en lo que tiene que ver con la importancia que la universidad también se dé su tiempo de sistematizar. Es muy importante, porque si digo, el rol de la universidad per se es la materia prima y el producto, Gustavo, es el conocimiento. Entonces, si de conocimiento académico y conocimiento popular, el conocimiento de las organizaciones, no somos capaces de traducirnos y de crear un nuevo conocimiento, que un poco de esto se trata el modelo que vos traías, ¿no? Y lo que venimos también planteando a quienes están haciendo el recorrido de la diplomatura, que es esta construcción de un nuevo conocimiento que venimos a proponer en conjunto con las organizaciones. Porque si no llegamos a otro modelo, llegamos a la comunidad, digo, tenemos la experiencia con la comunidad, pero no lo estamos construyendo, ¿no? Digo, que es muy... hay que tener muy en clara esas cuestiones, y es algo que también venimos construyendo en WADER, ¿no? Y también un poco el planteo de Julieta, contando su proceso. A veces uno se pone un poco ansioso, y a veces muy ansioso. A nosotros no nos llevó tampoco, como decía Gustavo, la ordenanza no sale de un repollo, ¿no? Llevó un proceso, un tiempo construirlo, que también tiene un poco que ver con la propia génesis de la WADER. Tanto Mar del Plata como Uncuyo son universidades con unos cuantos años más que WADER. Nosotros tenemos 22 años, con una fuerte impronta territorial también de haber sido creadas por decreto a partir de la absorción de lo que eran los institutos técnicos, institutos de formación docente, que eso también en varias localidades de la provincia, que son 16 en la actualidad. Entonces digo, existe, la WADER tiene esa identidad de reconocimiento de las localidades y de reconocimiento de las demandas que hay en cada uno de ese territorio geográfico, ¿no? Pero cuando pensamos en extensión crítica, lo venimos diciendo, el territorio no es el mapa, el territorio son las relaciones que se establecen, los vínculos, ¿no? Y también otra de las cuestiones, cuando pensábamos la ordenanza 128, que también, tiene un recorrido que muchos de los aquí participaron profundamente, y que antes de la clase lo planteábamos, la fuerte voluntad política que hubo para constituir para poder redactar la normativa. Otra de las fortalezas que Néstor siempre lo destaca, ¿no? Y un poco como decía Julieta, la necesidad de avanzar, no solamente en forma interdisciplinar, sino también poder avanzar, para decir desde la integralidad de las funciones, poder avanzar con académica y extensión, y si es posible con el área de investigación, para que los problemas que estamos de repente interviniendo desde extensión
también en las cátedras también puedan ser un real problema de investigación, ¿no? Para poder aportar soluciones reales y concretas. Y también destacar esto que decíamos, que a veces cuando uno analiza los proyectos de extensión como proyectos, el poder decir, bueno, cuán importante que es poder definir la demanda, ¿no? Cómo construimos la demanda. Entonces, construida la demanda y que ambos lo que han hecho es decir, bueno, se construye la demanda en conjunto con las organizaciones, porque podemos construirla desde la universidad, pero si no la construimos en conjunto con la organización, no realmente cuál es el cambio sustantivo o qué aporte la universidad puede estar haciendo al respecto, ¿no? Y también otra cuestión clave que nuestra ordenanza también así lo establece, es que la 128, el objetivo es incentivar la formación con compromiso social. Digo, y cuando decimos compromiso social, no es porque las palabras suenan lindas, ¿no? Digo, toda la normativa que hemos estado construyendo, por ahí el estatuto de Water, que es del año 2001, a nosotros no nos gusta mucho, porque bueno, fue un estatuto creado porque se había creado la universidad, porque venía el calor de la crisis del 2001-2002, por toda la génesis propia de cómo se construye, de cómo se crea la universidad. Digo, habrá que discutirlo en algún momento, ¿no? Pero en este devenir y en este avanzar y en este reconocernos también, digo, tenemos una normativa muy interesante, el plan de desarrollo que la universidad aprobó el año pasado, tiene varias pistas y varias pautas ahí, ¿no? Digo, lo que tiene que ver con el compromiso social universitario está muy fuerte, está muy arraigado. La cuestión es cómo hacemos que esto, si bien fue construido colectivamente con las organizaciones sociales, con los claustros, cómo esto se hace carne en la comunidad. Y bueno, un poco una esperanza nos daba Julieta, ¿no? Nos decía, no son procesos que porque tengamos la normativa, al otro día de sancionada la normativa, las cosas comienzan a funcionar y comienza a cumplirse, ¿no? Digo, el gran paraguas que nos habíamos puesto era la ordenanza 128, y esto también, ¿no? Que incorpora de forma obligatoria en las carreras de grado y de pregrado de la universidad las prácticas educativas territoriales, que las 3 facultades que ya tienen su normativa tienen desarrollo, tienen un desarrollo diferenciado. Justo en no mucho tiempo vamos a estar haciendo una suerte de evaluación y de discusión de los procesos en cada una de las facultades. Entonces digo, hay algunas fortalezas que está bueno que uno las reconozca, que es el compromiso político tanto de la gestión anterior como de la gestión actual, porque digo, no solamente del rector, sino también de los decanos, de los secretarios. Cuando ustedes planteaban respecto a la importancia en este proceso de formación de los docentes, de los no docentes, digo, nosotros en UADRE hicimos un proceso fuerte de formación también de los funcionarios, ¿no? Digo, sí, los funcionarios pertenecemos al claustro docente o no docente, pero hay un fuerte compromiso también de formarse de los funcionarios, del personal docente, del personal no docente, de los equipos de gestión, de los propios estudiantes, porque esta facultad ha hecho capacitación a sus estudiantes en prácticas, en extensión crítica, ¿no? Y también cuando se lo plantea, y hay otra de las facultades que plantea, bueno, arranquemos en el módulo de vida universitaria con una formación de extensión y de extensión crítica. Entonces digo, son caminitos que vamos haciendo. Sí, Gustavo. Sí, me permito pedirles la palabra porque ya en unos minutitos me tengo que retirar, pero tomar el guante de algunas cosas que se han dicho y también retomar lo que esta experiencia interesantísima que nos traía Julieta. El título del conversatorio es Integralidad Territorial Universitaria, Debates y Desafíos Actuales. Y yo creo que en ese título hay viejos y vigentes desafíos y nuevos vigentes desafíos. Los viejos, pero que son vigentes, uno lo hemos charlado bastante hoy, que es la necesidad de formar docentes con otra cabeza. Julieta nos decía que no solo sepan dirigir, sino que sepan guiar, que sepan acompañar. Y en eso, digamos, nosotros tenemos la experiencia, digamos, de esta diplomatura que es de posgrado. Julieta nos decía de este espacio que tiene la
la Facultad de Psicología, y yo creo que cada unidad académica tiene que pensar dispositivos que vayan permeando, que vayan modificando esa forma de ser que tenemos los universitarios, que, digamos, tan naturalmente dirigimos, tan naturalmente prescribimos, tan naturalmente decimos esto sirve, esto no sirve. Creemos que uno de los desafíos viejos pero actuales es modificar el docente, que es el corazón de la institución, y es por ahí el lugar neurálgico, digamos, que reproduce este tipo de universidad, y por tanto va a ser el lugar neurálgico estratégico que va a dar paso a una nueva universidad, con nuevas cabezas y nuevas actitudes docentes, que sea más compañero de la comunidad, sea más abierto, no reniegue de su disciplina, pero que ponga su disciplina al debate y a enriquecer otras disciplinas y otros saberes. Así que es un desafío, digamos, el de la formación, y que en esto lo engancho con un desafío nuevo, que es el de, no sé cómo estará ese renglón de extensión que se aprobó por el Ministerio de Educación el año pasado, y que con esta no aprobación del presupuesto este año, no sé en qué quedó, pero eso que es nuevo, que es un renglón presupuestario específico para este tipo de cosas, hay que retomarlo y, digamos, hay que seguirlo y hay que destinarlo a acelerar y a generalizar, digamos, esta modificación del acto educativo, que es las prácticas educativas en territorio, prácticas sociocomunitarias. Eso tengo mucho más para decir, pero no quería, sin que pase esta experiencia, por resaltar estos puntos interesantes. Gracias, Gustavo. Por ahí. Hay una pregunta de Raúl, me parece, ¿no es cierto? Hola, Néstor. Hola, Hola, ¿cómo Gustavo. estás, Raúl? ¿Cómo andás, Néstor? Ando bien, muy bien, Raúl. No pongo la cámara porque estoy a cargo de 3 chicos y mi casa es un caos, así que en No te cualquier momento preocupes, bienvenido. puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, primero quería saludarlos a todos, agradecerle a Julieta y a Gustavo la posibilidad de poder compartir las experiencias, que en estos diálogos es cuando se van construyendo otro tipo de aprendizaje. Y lo primero, entre los mensajes que nos intercambiábamos con Carla, uno van surgiendo una cantidad de cosas. Primero, lo que pensar las prácticas educativas territoriales de una perspectiva de extensión crítica implica salir del área de confort, ¿no? Sí, y eso, claro. ¿y esto qué significa de algún modo cambiar no solamente lo que decía Gustavo, la forma de pensar de los docentes, porque uno le pide algo distinto que implica más tiempo por la misma plata, que generalmente nos dicen ese tipo de planteo, sino también empezar a verlo en clave territorial a las acciones que nosotros vamos desarrollando. Y en un mensaje le digo a Carla, ¿qué diferencia que hay cuando has tratado lo que dice Julieta? Porque no es lo mismo poder pensar, no abordajes, sino intervenciones colectivas desde el territorio y con los actores comunitarios cuando trabajamos con organizaciones informales, que cuando trabajamos en un centro de salud. Porque cuando no está la institucionalidad, es cuando nosotros vemos cómo se viven las tensiones permanentemente, y que hoy las mismas organizaciones constituyen la primera línea de contención en los momentos donde se sufren las mayores problemáticas. Y donde se dan los mayores aprendizajes y donde nosotros mismos empezamos a rever todo eso que hemos ido tomando, cómo de alguna manera se pone en juego y en valor. Y la verdad que es un aprendizaje colectivo para todos, digamos, porque ahora estamos, por ejemplo, por hacer un trabajo con estudiantes de biología, y vamos a ver si podemos sumar los que son los pueblos originarios en lo que es tenemos que ver cómo está la tierra de las islas que están frente al río Paraná, para después poder pensar un abordaje de recuperación de la flora. Y cuando estábamos hablando hoy a la mañana de esa posibilidad, decíamos, pero bueno, los pueblos originarios, ¿qué nos pueden aportar? Y justamente nos pueden aportar miles de años de historia que nosotros no tenemos. Y Carla se ríe porque es la discusión que nosotros siempre tenemos. Ella lo reivindica. Ya todavía a mí me cuesta. Digo, pero tiene que ver con cómo nosotros, cuando vamos armando el equipo y queremos tomar nuevos actores y queremos empezar a discutir, y sabiendo que nos vamos a equivocar o no, nos cuesta.
Y pareciera que siempre queremos trabajar sobre terreno seguro. Y estamos preocupados por el paper que por generar un aprendizaje crítico. Porque el aprendizaje a partir de qué se pregunta, se genera a partir de la pregunta, del error, donde la hipótesis se tensiona. A partir de ahí es que se da. Pero tampoco podemos olvidar en alguna cuestión que acá es fundamental. Toda acción política que queramos hacer tiene que ir acompañada de presupuesto. Entonces, si de algún modo nosotros queremos profundizar los procesos de curricularización de la extensión, tenemos que hacer dos cosas. Trabajar con nuestros claustros para que en los ámbitos del Consejo Superior puedan discutir cómo se constituyen los presupuestos y podamos tener de alguna manera herramientas para poder trabajarlo correctamente. Y segundo, y sin me voy a parar desde la universidad provincial, es qué lugar ocupamos las universidades provinciales en el presupuesto nacional. Porque nosotros, ahí le estoy viendo los gestos de Ana Roger, pero porque nosotros de algún modo tenemos que decir sobre el famoso renglón que se incorpora, qué lugar tenemos las universidades provinciales, ¿no?, que representamos la Argentina grande, ¿no? Y esas cuestiones también se tienen que decir, porque cuando nosotros decimos que la educación pública, la educación es un bien público, ¿no?, estamos tratando de alguna manera queriendo poner también en debate este tipo de cosas. Nosotros queremos generar procesos de transformación, queremos generar profesionales críticos, pero eso implica un trabajo de largo plazo. Y un trabajo de largo plazo implica realmente empoderar los actores de la comunidad, empoderar los actores de la universidad, pero en procesos largos. Porque si no, son cuestiones espasmódicas. Y algo que ha quedado claro, que lo espasmódico no sirve absolutamente para nada, más que para sacar una linda foto o un lindo paper. Es muy complejo, pero bueno, lo quería decir esto, Néstor. Gracias, Raúl, muchas gracias. Tenemos un par de manos levantadas. Juli, ¿querías decir algo? Yo no sé si había alguien antes. Cortito por ahí, algo que decía en relación a lo que decía Gustavo y a lo que decía Carla. La normativa es fundamental para poder desarrollar estos procesos. Sin una normativa esto no ocurre, pero hay que dar, esto vos hablabas de ansiedad, ¿no? Poder pensar que hay que generar mecanismos de apropiación subjetiva de esa normativa, que a veces por ahí es eso lo que llevamos por un camino como un cortocircuito, a ver si llegamos más rápido al mismo lugar, y a veces hay que generar esos espacios de apropiación subjetiva. Los espacios de formación son uno, ¿sí?, de los posibles. Nosotros en las prácticas sociocomunitarias trabajamos mucho con la sensibilización de los estudiantes, y la de los docentes. ¿Por qué no empezar a pensar dispositivos que permitan, habiliten estas transformaciones subjetivas que son necesarias? Y en función a lo que decía el compañero, que le veo el apellido, no el nombre porque volví al celular recién, yo creo que sí, que hay que poder pensar estrategias a largo plazo, ¿no? Pero también hay que pensar a corto y a mediano. Y una de las estrategias que también tenemos que pensar, que trataba de transmitir un poco en la exposición, es cómo no cerrar esto a quienes ya a quienes ya salimos de la zona de confort, como decía él, ¿no? Yo soy feminista y uno de los desafíos de las feministas es no hablar entre feministas, es ir incorporando a esta lógica de pensamiento a otras personas que todavía no abrevan o no se han acercado a determinadas lógicas. Un poco el desafío es ese. Y en las intervenciones que por ahí él plantea como espasmódicas, acá pienso como psicóloga, siempre producen una basecita para la transformación que va a venir después. Nosotras lo pensamos mucho en relación a, por ejemplo, la ley del aborto. ¿Cuántas veces no se sancionó esa ley para que alguna vez sí se sancione? Entonces siempre pensamos que esos recorridos son acumulativos. El tema es que se queden en esto, en movimientos espasmódicos y no vayan a ningún horizonte claro. Pero si esos movimientos son los que van a permitir acumular capital subjetivo para llegar a ese objetivo final, bienvenidos sean también, ¿no? Eso quería aportar. Gracias, Juli. Gracias. Ana, creo que querías comentar algo. No, coincidía con Julieta en lo que manifestaba recién. Y también el trabajo de la reglamentación, ¿no? La norma que uno rige. Pues así ustedes nombraban la 128 y más íntimamente al interior de la facultad. Nos autopensábamos acá con el equipo y decíamos cómo nosotros a partir de la 128 se pudo trabajar
en un programa y en el 2022 nos encontró trabajando y aprobando un reglamento de prácticas educativas territoriales. Entonces, en esta transformación es como que uno va mutando, obviamente haber salido de la zona de confort, como dice Raúl, pero bueno, es un proceso en el que uno va trabajando a partir de las experiencias que va teniendo, ¿no? Ya, en eso estoy muy ansioso por conocerlo, Ana. En unos días estoy por allá. Hablando de ansiedad. Y la maratón que te espera. Me espera una maratón, lo sé. Estoy preparando, estoy entrenando para la semanita Wader con mucho, mucho gusto. Néstor, ¿Tenemos alguna otra preguntita por ahí? Claudia Gira nos está acá diciendo, tenemos a Andrea, sí. ¿no? Decí Claudia vos, está diciendo, escuchamos, Carla. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Un gusto conocerlos por este medio. Bueno, Gracias, yo quería contarles que yo soy profe de prácticas profesionalizantes desde el 2018 y he estado dando clases aquí en Diamante, estoy de Diamante y voy a Victoria también. Y es cierto esto que decía el compañero hoy, que Raúl, que salir de la zona de confort no es fácil, ¿no? Que dar prácticas profesionalizantes no es fácil y no lo da cualquier profesor. De hecho, a mí me sucede de que por ahí no he podido tomar alguna suplencia, porque yo hago suplencia, no tengo una cátedra, y me han pedido, o sea, por favor vení, Andrea, porque no hay otro profe que lo quiera dar. De hecho, en Victoria se estaba dando las 3 prácticas, el primero, segundo y tercero. Y lo que pasa es que el tema de lo que tenemos los docentes de la práctica profesionalizante es que es un continuo ir y venir con el estudiante. Nos permite llevar a la práctica de la prueba y error, porque también nosotros a veces nos equivocamos. Entonces eso hace a que si hacemos algo que hicimos tal vez de una manera y que era de otra, o un procedimiento va antes que el otro, o tal vez un material, un elemento que utilizamos, por ejemplo, ¿no? Algo así básico para un sentido de cama, va antes, no va después. También a nosotros, entre tantos exámenes que tomamos, también se nos pasa de que uno nos dice, no, primero va la funda, después va la colcha, que sería el otro, y dice, no, pero usted le dijo que sí, bueno. Entonces, entre tantos que tenemos, bueno, sí, discuten, pero también es ese tema de que los chicos también nos enseñan a nosotros. Y también, como yo les digo, nosotros los profes no somos dueños de la verdad. Si bien estamos ahí con la idea que el profesor siempre lo sabe todo, pero yo por ahí le digo, chicos, hay cosas que yo no sé todo, y si no lo sabemos, si no lo sé, lo googleamos. Yo le digo a veces, se la pasan todo el día con el celular, si no saben algo, lo googlean, porque utilícenlo para algo que sea coherente también, y se ríen. Pero yo comparto la idea del compañero que decía que salir de la zona de confort no es fácil tampoco para algunos docentes que nunca hicieron la práctica. Gracias, Andrea. Un poco vinculado con esto, Néstor, que decía Andrea, ¿no? Y lo que tantas veces hemos discutido en los conversatorios, sobre todo en pandemia, en 2020, que nos reuníamos en forma multitudinaria a seguir aprendiendo juntos. Cuando se habla de esta cuestión del binomio estudiante-docente, ¿no? De cómo desde la extensión crítica, pensándola como diálogo de saberes, al incorporar las organizaciones, porque siempre dice Tomasino, ¿no? En este diálogo de saberes, en el acto educativo, este diálogo, este binomio estudiante-docente no siempre es una relación dialógica. Entonces, lo que vendría a ser la organización es justamente romper con esa cuestión, y bueno, es un tercero que nos está haciendo mirar de otra manera y donde podemos estar pensando realmente en contexto, que esto es lo que estamos planteando, ¿no? En la producción del conocimiento en contexto, si no seguimos depositando saberes. Entonces, cuando vamos, a mí me gusta mucho la experiencia que hizo esta facultad en el barrio Los Hornos, porque fue la primera formalización, ¿no? Que se hizo al respecto, y siempre cuento cuando nos estábamos yendo, que quedábamos algunos pocos, la señora, la encargada del comedor,
donde algunos estudiantes de la Facultad de Gestión fueron a cocinar, la mujer, lo que se le ocurrió fue decir, gracias por venir a cocinar con nosotros, porque nadie nunca había venido a cocinar con nosotros, ¿no? Y los chicos de gastronomía habían estado haciendo actividades de producir la merienda cuando en la facultad se había hecho relevamiento sociosanitario, cuando estaban tomando las muestras para los dientes para después hacer las prótesis. Digo, fue muy compleja el dispositivo, digo, y no terminó ahí, después sigue, ¿no? Pero cuando esa señora nos dijo, gracias por venir a cocinar, porque nunca nadie había venido a cocinar con nosotros, decía, pucha, a ver, ¿cuánto aprendimos de costos? ¿Cuánto aprendimos, ¿no? ¿Por qué cocinaban con los palitos y no tenían en el horno de barro y no tenían digo, uno de repente desde lo exótico se te ocurre pensar, ay, es más rico desde el horno de barro, no, sí, es más rico, pero es más rico para nosotros que lo hacemos 2 veces al año. El que tiene que estar haciendo las 3 comidas así, bueno, digo, hay toda una serie de conocimientos que irrumpen en el aula tradicional, y sí, no es más fácil, es hacer distinto, como por ahí decíamos, ¿no? Es hacer distinto, sí. Sí, sí. ¿Tenemos alguna otra preguntita, intervención? Seguramente mantendremos vivo este diálogo. Yo quería agradecer mucho a mis amigos Gustavo y Julieta que nos han acompañado hoy, ¿no? Porque los hemos escuchado y estas escuchas son realmente muy, muy enriquecedoras, porque nos ayudan a pensarnos, y cada facultad y cada carrera tiene su particularidad, mucho más en una universidad como la UADER con una presencia territorial muy potente desde su génesis, ¿no? Así que agradecerles mucho a Julieta y a Gustavo, y a todos ustedes que nos han acompañado en esta tardecita. Carla, si querés cerrar y nos despedimos por ahora. Sí, seguro. Gustavo. Néstor, sí, no, agradecer por mi parte, seguramente también Julieta, y agradecerle a todos ustedes, decirle que siempre estamos a disposición para lo que necesiten y animarlos en este camino que han emprendido. Ahí Julieta nos decía los mecanismos de apropiación subjetiva de todos estos temas, esta modificación de ser universidad y ser docente, y en este camino animarlos a que hagan extensión, que hay que ir a territorio. Creo que ese es el mejor mecanismo para acelerar estos procesos y realmente que la universidad pública se apropie, digamos, de su entorno y se haga carne de su entorno. Nada más transformador que una buena vivencia en territorio. Para eso, para que sea buena, para que sea significativa, tenemos maestros como Néstor, como Humberto, que lo han nombrado, y muchísimos otros en el grupo de extensión crítica, donde estamos con Julieta y muchos. Realmente hay una masa crítica muy importante que seguramente puede acompañar para hacer una experiencia digna y transformadora el ir a territorio y el aprender en territorio. Así que muchísimas gracias y muchísimos éxitos a la UADER. Gracias, Gustavo, gracias. Lo mismo, muchísimas gracias. Ha sido un gusto conocerlos, porque no había participado nunca de un espacio en la UADER, aunque les contaba que Néstor es fan y que nos tiene bastante al tanto del proceso que vienen haciendo allá. Ha sido un placer y también a disposición para acompañar en este proceso. De esto se trata, ¿no? De generar los espacios de acompañamiento necesarios. Gracias, Juli. Gracias, Juli. Gracias, Gustavo. Agradecerles infinitamente que hayan aceptado la invitación. Y bueno, un poco como siempre dice Néstor, ¿no? Somos unos apasionados en los temas. Poder dejar planteado también, ¿no? Que se trata de un espacio de formación de los docentes. También hay que explicitar que es dentro de la diplomatura que ha planteado la facultad para contribuir al proceso de formación, y que también, digo, inteligentemente se abre este módulo que íbamos a estar hablando de integralidad territorial, de curricularización, de las experiencias de 4 universidades, hoy 2, Cuyo y Mar del Plata, y dentro de 15 días Universidad de Avellaneda y Universidad Provincial de Córdoba,
porque en realidad el objetivo del módulo era proponer un modelo de extensión que permita seguir pensando y construyendo propuestas territoriales, decía o dice el objetivo de este módulo, ¿no? Donde reconozcamos la interacción con otros actores, con otros, como actores que integran la universidad. Entonces me parece que repensar el territorio, repensar la universidad, repensar la manera en que nos hacemos, porque nos hacemos en comunidad, también ha cumplido por lo menos su objetivo, Néstor, en el día de hoy, ¿no? El seguir aprendiendo juntos, que también de esto se trata, y el estar interpelados, como decía Julieta, por ahí por un movimiento feminista. Diana Villa por aquí está diciendo: desde la comunidad charrúa y yaguarí podemos contactar con 27 comunidades charrúas de Entre Ríos para intercambio de conocimiento. Digo, si algo nos azotó en el verano a Entre Ríos y a varias provincias han sido los incendios. Entonces, si la universidad no dice algo de eso y no hace algo con eso, teniendo la relación con los isleños, con nuestros propios estudiantes, porque decimos nuestros estudiantes son en un gran porcentaje primera generación de estudiantes universitarios. Entonces, el compromiso con la universidad pública debe ser de todos, ¿no? Y también de los estudiantes, y es nuestra obligación que así sea, ¿no? Así que bueno, como verán, uno habla mucho, porque también es parte de las pasiones, y seguro que en unos días nos volvemos a encontrar. Entiendo que queda material en el Moodle también para seguir trabajando, y a quienes no están haciendo la diplomatura podemos compartirles el material también, porque de esto se trata la generosidad de la facultad, ¿no? Abrir este módulo 4 a otras personas que no estaban haciendo la diplomatura para poder enriquecernos, porque como decía Julieta y como decía Gustavo, los problemas son complejos y necesitan de una mirada interdisciplinaria. Así que bueno, seguiremos mirando y mirándonos. Un abrazo para todos. Gracias por todo. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Muy lindo. Muchas gracias. Buenas noches.